Existen muchos tipos de riesgos empresariales y los riesgos pueden ocasionar pérdidas inimaginables a las empresas. Estás en el podcast sobre empresa, estrategia y proyectos con Joana López, consultora en dirección organizacional de proyectos, blogger, youtuber, podcaster y speaker. Te invito a suscribirte a este podcast y a revisar los episodios anteriores. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. Los riesgos son eventos que pueden afectar a un proyecto o a una empresa y sus efectos pueden incluso ocasionar pérdidas a las organizaciones. Las empresas pueden verse expuestas a muchos tipos de riesgos, como los riesgos fortuitos que están relacionados con desastres naturales, incendios e inundaciones que pueden causar daños a los activos de una empresa o paralizar sus actividades. Los riesgos inherentes, que son riesgos internos y que guardan relación con las actividades a las cuales se dedica la empresa. Los riesgos de mercado, que son aquellas situaciones que pueden afectar a las operaciones de la empresa. También existe el riesgo competitivo, el cual se refiere a la posibilidad de una empresa de quedarse atrás de la competencia. Los riesgos financieros ocurren cuando las fluctuaciones financieras pueden afectar negativamente a la empresa. Los riesgos tecnológicos son ocasionados por un mal uso de la tecnología o por ausencia de mecanismos de ciberseguridad. El riesgo reputacional se presenta cuando ocurren daños que perjudican la percepción que tienen las personas sobre una empresa o una marca. El riesgo legal obedece a las legislaciones que pueden afectar los contratos mercantiles y financieros de una empresa. El riesgo económico ocurre por cambios dentro de la economía que conducen a pérdidas en las ventas, ingresos o beneficios. También está el riesgo de cumplimiento y este está referido al cumplimiento de las leyes que regulan diferentes procesos. Independientemente de la industria o sector de las empresas, estas están expuestas a riesgos de cumplimiento como la seguridad y salud ocupacional o la protección ambiental, entre otros. También está el riesgo de seguridad y fraude, el cual está relacionado con las operaciones en línea para comprar productos o servicios o con datos de información personal que son compartidos con la empresa por parte de los clientes o potenciales clientes. Los riesgos estratégicos son aquellos que afectan a la estrategia empresarial o a los objetivos estratégicos de una empresa. Y los riesgos operativos son factores internos y externos que afectan a los procesos de negocios de una empresa. Los líderes empresariales deberían definir el nivel de exposición al riesgo aceptable para lograr los objetivos empresariales. El nivel de exposición se define mediante umbrales de riesgos medibles que reflejan el apetito de riesgo o la actitud de la organización en referencia a los riesgos. El apetito al riesgo es el grado de incertidumbre que una organización está dispuesta a aceptar por una recompensa, y el umbral de riesgo es una medida de variación aceptable en torno a un objetivo que representa o refleja ese apetito de riesgo. Por ejemplo, el apetito de riesgo de una empresa puede ser que está dispuesta a perder mercado por lanzar un producto, y el umbral sería que está dispuesta a perder 20% de mercado para poder lanzar ese producto. Ten en cuenta que en la naturaleza humana existen personas que son muy arriesgadas y otras que son muy conservadoras o que tienen aversión al riesgo. En la clasificación de posiciones frente al riesgo se habla de 3 categorías: las personas aversas al riesgo, las personas neutrales al riesgo y las personas que son tomadoras de riesgo. Se debe tener en cuenta que aun cuando un líder empresarial tenga un gran apetito por el riesgo, el negocio tiene una tolerancia al riesgo. Si el riesgo no es calculado y se materializa, tendrá consecuencias. Siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que con el 10% de pérdida del mercado ya la empresa estaría en criticidad financiera. En ese caso, la estimación del umbral de riesgos no fue bien calculada. Por lo tanto, se debe tener en cuenta cuál es la tolerancia al riesgo que tiene el negocio de tu empresa. Independientemente del tipo de empresa y del sector al cual ésta pertenezca, es una buena práctica valorar los riesgos empresariales, ya que estos pueden afectar los beneficios y la reputación de una organización. Por lo tanto, las empresas deben establecer una estrategia de gestión de riesgos para garantizar que las operaciones puedan continuar incluso si se materializa un riesgo. Sea cual sea el cargo que tengas en tu empresa, seguro tu gestión puede verse impactada por algún tipo de riesgo empresarial. Las empresas deben monitorear el entorno interno y el entorno externo para identificar riesgos, incluso identificar riesgos emergentes y crear un plan para minimizar los posibles daños. Si quieres saber cómo identificar riesgos emergentes, tengo un artículo detallado en mi blog titulado ¿Qué son los riesgos emergentes y su impacto en las empresas y sus proyectos? Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Se debe tener en cuenta que en las empresas debería existir una cultura de gestión de riesgos empresariales. Para ello debería existir un director de riesgos o una oficina de gestión de riesgos dependiendo del tamaño de la empresa.
esta unidad o esta persona debería implementar la cultura de riesgo en la organización. Asimismo, durante la ejecución de los proyectos empresariales, los gestores de proyectos deben determinar los riesgos a los cuales están expuestos sus proyectos. Como puedes ver, existen muchos tipos de riesgos a los cuales las empresas se enfrentan regularmente, por lo que es imprescindible desarrollar planes de gestión de riesgos. Algunas amenazas pueden ser difíciles de anticipar, pero las organizaciones deben implementar mecanismos que les permitan identificar y gestionar los riesgos, minimizando sus impactos. En un mundo tan convulsionado, el impacto de las nuevas tecnologías, el cambio climático, las situaciones mundiales, entre otros factores, están obligando a las organizaciones a emprender proyectos con mayores riesgos, algunos de los cuales son de reciente data o riesgos emergentes. Igualmente, hay que tener en cuenta que estas situaciones también podrían generar oportunidades para innovar que se deben aprovechar. Existe una tendencia en pensar que los riesgos son solo negativos y que representan amenazas, pero los riesgos también pueden representar oportunidades que hay que aprovechar. ¿Cómo se evalúan los riesgos en tu empresa? ¿En tu organización tienen personas que se dedican a gestionar los riesgos empresariales? Muchas gracias por escuchar este podcast. Te invito a suscribirte y a escuchar los episodios anteriores si no los has escuchado. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. También te invito a registrarte en mi lista de correos en opmintegral.com/podcast y eventualmente te facilitaré contenidos de interés que consideres pueden serte de utilidad. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Recomienda este podcast en tu empresa y si necesitas apoyo con tus proyectos estratégicos puedes contactarme. Nos escuchamos en el siguiente episodio.